Dios les bendiga, hermanos. Mi nombre es el profesor Eli Samuel Sánchez. Estoy a cargo del curso de teología. Este es el tercer video y es el capítulo número 2 que vamos a estar hablando y tiene como tema Dios. Hermanos, vivimos en un universo cuya inmensidad presupone un poderoso hacedor y cuya belleza de signo y orden señala la presencia de un sabio legislador. Pero nos podemos preguntar, ¿quién hizo al hacedor? Podemos remontarnos en el tiempo, pasando del efecto a la causa, de la causa al efecto. Como, pues, ¿qué vino primero, el huevo o la gallina o el huevo? ¿O fue Dios? Y si es Dios, pues ¿quién hizo a Dios? ¿Ven? Y podemos seguir así retrocediendo, pero si somos justos y sinceros con nosotros mismos, debemos admitir que existe un Dios eterno que hizo los cielos y la tierra y que es la causa, el manantial, el origen de todas las cosas que vemos. Cuando usted haga trabajo personal y personas pues no crean en Dios, y para nosotros mismos podemos utilizar un sinnúmero de argumentos filosóficos para probar en cierta forma la existencia de Dios. Primero, lo más lógico, hermanos, usted debe utilizar la Biblia, porque en ella se da por sentado la existencia de Dios. Fíjese que la Biblia comienza: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pues aquí se nos dice, y en Hebreos también nos menciona, que Dios hizo los cielos y la tierra de la nada, de las cosas que no se veían, por el poder de su palabra. Así que la Biblia misma nos presenta a un Dios creador. Nos dice su nombre, que es Jehová. Nos dice que tiene un hijo, que es Jesucristo. Y nos dice que ese mismo Dios tiene al Espíritu Santo, o el Espíritu de Jehová. ¿Sí? Es importante, como dice Hebreos capítulo 11, versículo 6, es menester que el que se allega a Dios crea que le hay. Si nos acercamos a la Biblia creyendo que esto es un libro de hombres, pues vamos a terminar creyendo que esto es una falacia. Pero si nos acercamos con respeto, con humildad, con el deseo de conocer la verdad, terminaremos creyendo que el Dios de los ejércitos, el Dios Jehová de los ejércitos, hizo los cielos y la tierra, y es el que puede salvarte a ti de tus pecados. Así que podemos entonces ahora hablar de unos argumentos que podemos utilizar para demostrar la existencia de Dios. Son 5 argumentos y vamos a ir hablando. El primero es un argumento basado en la creación, también se puede llamar cosmológico. Aquí el universo debe tener una causa primera o razón de ser, o un creador que es el que ha hecho todas las cosas. Ese es el primer argumento y luego vamos a explicarlo mejor. El segundo argumento está basado en el diseño y viene de la palabra griega teleológico. Estudio la palabra teleos, cuyo significado quiere decir diseño o propósito. O sea, en otras palabras, que existe una mente maestra, suprema, infinita, que diseñó todo lo que vemos y todo lo que está a nuestro alrededor y a nosotros mismos. El tercer argumento está basado en la naturaleza del hombre, y como está basado en la naturaleza del hombre, se llama antropológico. La palabra antros
pues quiere decir hombre, y lógico, pues el estudio del hombre, ¿ves? Y basado en este argumento, ¿ves? Todo hombre tiene el concepto del bien y del mal dentro de sí, ¿ves? Cualquier persona en la tierra tú vas y sabes que es bueno y que es malo, ¿ves? Cada sociedad tiene unos patrones de vida donde hay algunas cosas que son buenas y otras cosas que son malas, ¿ves? Y esto, ¿quién lo puso? Pues mire, el Dios que sabe que es bueno y que es malo, ¿eh? También tenemos otro argumento, que ese está basado en la historia. ¿Ves? Cómo estudiamos, ¿verdad?, los hechos de la historia, y esto nos van a demostrar que debe haber un Dios que controla todas las cosas. Y el último argumento es la creación universal. ¿Ves? Aquí los hombres tienen el concepto de un ser superior y creador. Tú vas a cualquier cultura y siempre vas a encontrar que ellos tienen una deidad o muchas deidades que entienden que hicieron los cielos, que controlan el amor, que controlan la fertilidad, etcétera, etcétera. Veamos entonces el primer argumento más en detalle, el argumento basado en la creación o el argumento cosmológico. Pues mira, dice que el universo debe tener una causa primera, principio, generador o creador. De hecho, Platón y los filósofos pensaban, y creerían encontrar el principio que generaba todas las cosas, y la mayoría de estos filósofos llegaron a la conclusión de que debía existir un Dios. ¿Ves? Pues ese principio, esa causa, ese creador, ¿ves?, es lo que utiliza el argumento cosmológico. Es una palabra que se deriva de cosmos, que significa mundo, o sea, el estudio del origen del mundo, donde nos podemos preguntar, por ejemplo, ¿qué vino primero, el huevo o la gallina, la tierra o el espacio, la mujer o el hombre, etcétera? Hagamos un ejercicio ahora, mira. Cierre sus ojos y piense, ¿verdad? Usted así, cerradito, ¿verdad que no ve nada? Pues al principio, pues, eso mismo, no había nada en la tierra. Ahora, mantenga sus ojos cerrados, mira. Si no hay nada, ¿cómo es posible entonces que se produzcan todas las cosas que hay? Abra sus ojos. Mire para allá, no había nada. Y ahora está todo lo que está, usted ve a su alrededor. Es algo ridículo pensar que de la nada surgen las cosas. Algunos filósofos griegos pensaban que la nada comenzó primero y que luego de la nada surge un Dios, y ese Dios entonces hace todas las cosas. Pero como hemos visto, es algo ridículo que la nada produzca un Dios y ese Dios produzca lo que vemos. Pues eso sí es lo que nosotros creemos, ¿ves? Pero de la nada que surja algo, pues la verdad, eso es imposible. Pero mire, también es lógico pensar entonces que la causa que produce al mundo tiene que ser eterna. ¿Ves? Cuando usted cerró sus ojos, imagínense, ¿ves?, algo que produjo al mundo y todo lo que hay, pues ese algo tiene que ser eterno, porque de lo contrario no puede producir las cosas, porque volvemos a lo mismo, la nada no puede producir el todo que hoy tenemos. Así que esa causa primera debe ser eterna, o de lo contrario no puede surgir lo que tenemos. Esa causa primera también debe tener vida, porque de lo contrario, ¿cómo va a surgir la vida? ¿Ves? Si esa causa inicial no tuviese vida, pues es imposible dar vida. ¿Ves? Así que la causa primera tiene que ser eterna, la causa primera tiene que tener también vida eterna. Pero no solamente eso, porque
podía tener vida como las plantas, pero las plantas no piensan, no toman decisiones, no tienen emoción. Así que la causa primera, aparte de ser eterna y de tener vida, tiene que tener pensamiento, razón, inteligencia, tiene que tener emociones y tiene que tener una voluntad, porque tú y yo tomamos decisiones, tenemos emociones y somos inteligentes. Así que de la ignorancia no se puede producir un ser pensante. Fíjense que cuando papá y mamá se unen y tienen un bebé, ese niño no sabe hablar. ¿Por qué llega a hablar? Pues porque la causa que lo provocó, que son sus padres, tienen razón, mente y emociones y le van inculcando a través de la crianza todo eso. Así que lo que nos produjo a nosotros tiene que ser eterno, tiene que tener vida, tiene que tener emociones, tiene que tener un raciocinio y tiene que tener voluntad para que nosotros hoy la tengamos. Conciencia de sí mismo. Dios está consciente de esa primera causa, debe estar consciente de sí misma. No puede ser una planta, una roca que no está consciente de sí misma. ¿Ves? ¿Por qué tú y yo estamos conscientes de nosotros mismos? Pues gracias a que la causa primera que nos provocó también está consciente de sí misma. Así que también, si seguimos pensando, esa primera causa debería tener amor, esa primera causa debería ser paciente, esa primera causa debería ser fiel, ser veraz, ¿ves? Y así llegaremos a que esa primera causa es Dios, que lo vamos a estar estudiando y que tiene todas esas atributos, cualidades, ¿ves? Así como los hombres, pues también pueden tener esos atributos y esas cualidades. También vamos a ver que esa primera causa, pues realmente debe ser una pluralidad para que haya aprendido a relacionarse con otras personas. Pero porque tú y yo nos relacionamos con otras personas, ¿ves? Pero a la misma vez, esa primera causa debe ser única. No pueden ser muchas, porque entonces, ¿cuál de todas sería? Inmediatamente que consigas una que es más grande que otra, pues esa no sirve y hay una causa más grande. Así que esa causa primera debe ser una pluralidad, pero a la misma vez una singularidad. ¿Ves? Una pluralidad porque así no experimenta la soledad. ¿Ves? Porque la soledad la experimentó Adán, se sintió solo y le tuvo que decir a Dios, ¿verdad? Que se sentía solo y Dios entonces le hizo una compañera, ¿ves? Pero Dios en ningún momento se siente solo porque está el Padre y el Hijo. Siempre está acompañado. No tiene soledad. ¿Ves? Está completo. Dios no necesitó hacernos a ti y a mí, pero plugo al Señor por su amor hacer los ángeles, hacer los cielos y la tierra para que los ángeles y nosotros tuviéramos una habitación y hacer al hombre. ¿Ves? Pero no era necesario. Podía seguir, Señor seguir siendo Dios por toda la eternidad. No se iba a sentir solo porque estaba acompañado por el Hijo y el Espíritu Santo, pero a la misma vez es una unidad, es uno solo. ¿Sí? Y Dios está lleno de conocimiento. Esa primera causa debería tener una vida eterna, un poder ilimitado, conocimiento ilimitado, presencia ilimitada y lleno de virtudes y perfecciones para que todo lo que Él produzca y cree, pues pueda supervisarlo. ¿Ves? Porque si entonces crea algo y no puede saber cuál es su fin, pues imagínense.
Así que esa primera causa debía conocerlo todo, el ser y esa primera causa, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo debían ser coiguales, iguales, sabiendo lo mismo, porque si no uno es más grande que el otro y entonces pues realmente el mayor pues generaría a los otros, ¿ves? Y los otros no serían entonces subordinados de él. Pero vemos en la palabra que ni el Padre, ni el Hijo, ni el Espíritu Santo son uno mayor que otro, todos se aman, todos son coiguales, tienen la misma esencia, todos se someten al otro, ¿verdad? En obediencia, que esto es algo también increíble como Dios pues se somete a sí mismo en obediencia. Bien, está el otro argumento, que es el basado en el diseño. Este argumento se llama teleológico. Quiere decir que el diseño y la belleza evidente del universo indica que debe existir una mente suprema que lo ha creado. Esta declaración se le conoce como el argumento teleológico, donde la raíz griega teleos quiere decir diseño o propósito. Dicho de otro modo, toda obra humana denota un creador y un propósito de ser o razón para existir. Cuando alguien hace un reloj, pues mira, los relojes tienen una razón de ser, dar la hora. ¿Okay? La hora, los minutos, los segundos. Ahora tenemos relojes que dan alarma, que hablan, que se utilizan como teléfono. ¿Ves? Tienen una razón, un propósito. Cuando tú ves un teléfono, lógicamente alguien lo tuvo que hacer. ¿Ves? Porque es ilógico pensar que todas esas piezas de ese reloj existieron siempre y que de momento pasó el tiempo y vinieron chinguín chinguín y se unieron y formaron el reloj. ¿Cómo es posible eso? ¿Ves? Si sabemos que las piezas no tienen vida en sí mismos. ¿Ves? Así que ese sería el argumento. ¿Ves? Que hay un creador inteligente que ha hecho todas las cosas y que todas las cosas tienen un propósito y una razón de ser. Dios hace grandes cosas que nosotros no entendemos, porque a la nieve dice desciende a la tierra, dice Job 37, 5 y 6. Cada copo de nieve es diferente uno del otro, hermano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Salmo 139, 6. Pasemos al otro argumento, que está basado en la naturaleza del hombre. Esto quiere decir que la naturaleza del hombre, con sus impulsos y aspiraciones, indica la existencia de un gobernante personal. A esto se le conoce como el argumento antropológico, donde el vocablo griego antropos significa hombre. El hombre es dueño de una naturaleza moral. Es decir, que su vida es regulada por conceptos del bien y del mal. Sabe que hay una conducta recta que debe seguirse y una conducta errónea que se debe evitar, para evitar el castigo. Este conocimiento es denominado conciencia y solo debe haberse originado por el gobernante personal que lo creó, que a su vez es un ser moral perfecto. Si el hombre tiene moral, pues siempre el ser humano piensa, mira, debe haber un ser que sea perfectamente moral. ¿Ve? La Biblia dice, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Salmo 42, 2. El ser humano tiene sed de algo sobrenatural. Así como el cuerpo pide agua, el espíritu pide comunión con Dios. Pasemos ahora al próximo argumento, que está basado en la historia. La historia humana nos proporciona evidencia de una providencia que lo dirige todo. Y esto trata el argumento histórico. Podemos dar unos datos. Mire, la derrota de la Armada Española, la colonización de Estados Unidos por los protestantes, la derrota de Hitler después de tener casi a toda Europa y más
cómo milagrosamente es derrotado. Si no estuviéramos hablando todo, yo prácticamente aquí alemán. ¿Ve? Todos estos sucesos deben de haber sido dirigidos y controlados por alguien, ¿ve? Que en un momento dado vio, mira, los mismos imperios, como han durado a veces, ¿ve? Siglos, y de momento se detienen, se rompen, ¿ve? ¿Por qué? Pues porque hay un Dios que quiere evitar que los planes y propósitos que no sean los de él se cumplan. Y porque ama al ser humano y quiere que éste se arrepienta y pueda gozar vida eterna con él allá en el cielo. Mire, el próximo argumento basado en la creencia universal. La creencia en la existencia de Dios prevalece en todas las culturas del mundo. El hombre es un ser religioso y debe o está hecho para adorar algo o alguien. Por lo que de Dios se conoce, es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Romanos 1, versículos 19 y 20, ¿ves? El hombre dejó a Dios y se sumergió en el pecado. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se desvanecieron en sus corazones, y su necio corazón fue entenebrecido. Romanos 1, o sea, se envanecieron, en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Romanos 1, 21. Mire, la religión interna de Dios, o la religión interna del hombre, ha creado, número uno, la aceptación de que existe un ser superior a las fuerzas de la naturaleza, ¿ven? Y que la creó. Número dos, un sentido de dependencia de Dios como fuerza que controla el destino del hombre. Este sentimiento de dependencia es despertado en el hombre por el pensamiento de su propia debilidad y pequeñez, y por la grandeza del universo, que cuando ve los cielos, el mar, todo esto, pues nos sentimos pequeños, hermano, y vemos que tiene que haber habido una divinidad que haya hecho todas estas cosas. Y tercero, la convicción de que puede existir un intercambio amistoso con Dios, y de que en esta unión hallará seguridad y felicidad. El hombre en su ser interno entiende que debe haber un Dios que lo ama, que lo quiere y que quiere tener una relación personal con Él. Eso lo vemos en Cristo Jesús, ¿ve? Que dice que es la imagen misma de la sustancia de Dios. Y número 4, esta inclinación religiosa no existe en los animales y sí en el hombre. No vemos gatos que oren a Dios, ni perros, ni leones, ni que adoren, ¿verdad? Solo lo vemos esto en el ser humano. Hasta aquí, hermano, la lección. Que el Señor les bendiga. Recuerde de ahora pedirle al técnico o la hermana técnica que le dé el próximo examen, el examen de este capítulo, para que usted pues lo haga y luego se lo entregue a él o a ella y me lo hagan llegar a la dirección de correo electrónico elisanchez 3737 email.com, elisanchez 3737 gmail.com, o al teléfono llamando por WhatsApp si quiere comunicarse conmigo, o un mensaje de texto o un mensaje de audio, el signo de suma 1-787-454-0612. Que el Señor les bendiga, los colme de bendiciones y sigan hacia adelante en estos estudios que han comenzado.